resumiendo libros para que no tengas que leerlos. Hay un momento en la vida donde algo cambia, no de golpe, no como una explosión, sino lentamente, casi en silencio. Empiezas a mirar el mundo diferente. Las cosas que antes parecían simples dejan de tener sentido. Las reglas comienzan a sentirse pequeñas. Las respuestas que te daban ya no alcanzan. Y aparece una pregunta incómoda, una que puede perseguirte durante años. ¿Quién soy realmente? Porque crecer no siempre significa hacerse mayor. A veces significa romperse un poco, cuestionarlo todo, perder certezas, y empezar un viaje hacia uno mismo. Ese es el corazón de Damien, la historia de un chico llamado Emile Sinclair, un joven aparentemente normal, criado en una familia tranquila, religiosa y ordenada. Desde afuera, su vida parecía perfecta, un hogar estable, padres amorosos, seguridad, valores, todo estaba limpio, todo parecía correcto, pero incluso desde pequeño, Sinclair sentía algo extraño, como si existieran dos mundos completamente distintos. Uno era el mundo de la luz, el hogar, la moral, las buenas acciones, las personas educadas, la obediencia. Ese lugar seguro donde todo parecía estar bien, pero había otro mundo, uno que lo intrigaba y al mismo tiempo le daba miedo. El mundo oscuro, el de las mentiras, la violencia, los impulsos, el deseo, el miedo, la maldad. Un mundo prohibido, y aunque Sinclair intentaba quedarse en la luz, había algo dentro de él que lo empujaba hacia la oscuridad, porque quizá una de las primeras cosas que aprendemos al crecer es esta: el ser humano no es completamente bueno, ni completamente malo, todos tenemos contradicciones, pero de niños nos enseñan algo más simple, nos dicen, esto está bien, esto está mal, sé bueno, haz lo correcto, como si vivir fuera tan fácil como elegir un lado. Pero no lo es, nunca lo fue, y Sinclair estaba a punto de descubrirlo de una forma dura. Todo empieza con una mentira pequeña, o eso parecía. Un día, intentando impresionar a otros chicos, Sinclair inventa una historia falsa. Dice haber robado unas manzanas de un huerto. Quería parecer valiente, más fuerte, más interesante. A veces uno miente no porque quiera hacer daño, sino porque quiere pertenecer, quiere sentirse aceptado, quiere ser alguien distinto. Pero las mentiras tienen una forma extraña de crecer, y ahí aparece alguien que cambiaría su vida, un chico llamado Franz Kroumer. Kroumer escucha aquella mentira, y encuentra una oportunidad. Empieza a chantajear a Sinclair, le exige dinero, lo amenaza, lo controla, y poco a poco, Sinclair cae en una especie de infierno silencioso. Tiene miedo, muchísimo miedo, pero no puede contarle a nadie, porque siente vergüenza, porque cree que decepcionaría a sus padres. Y quizás aquí aparece algo muy humano. A veces sufrimos solos por miedo a admitir que estamos mal, porque pedir ayuda da miedo, porque pensamos, debí haber podido solo, van a decepcionarse, no me entenderán. Sinclair comienza a vivir atrapado, ya no disfruta nada, camina con ansiedad, con miedo constante. El mundo seguro de su infancia empieza a romperse, y quizá crecer se siente un poco así, como descubrir que la vida no es tan simple, que existe crueldad, manipulación, oscuridad, y que no siempre alguien viene a salvarte. Pero justo cuando parece que todo se derrumba, aparece alguien extraño, misterioso, diferente, un chico llamado Max Damien. Desde el primer momento, Damien parecía distinto al resto, no intentaba caer bien, no seguía al grupo, no parecía necesitar aprobación, era inteligente, seguro de sí mismo, y tenía algo inquietante en la mirada, como si entendiera cosas que otros no podían ver. Damien parecía ver directamente dentro de las personas, como si pudiera leer lo que escondían, y Sinclair lo nota de inmediato. Algo en él daba miedo, pero también curiosidad, porque Damien no hablaba como los demás, no repetía ideas, no seguía reglas solo porque sí, pensaba por sí mismo. Y un día tienen una conversación que cambia todo. Hablan sobre la historia bíblica de Caín y Abel. La mayoría la conoce. Caín mata a su hermano Abel y es castigado por Dios. Siempre nos enseñan que Caín es el malo, el pecador, el ejemplo de lo que no debemos ser. Pero Damien hace algo extraño. Cuestiona la historia. Dice algo que deja a Sinclair confundido. ¿Y si Caín no era realmente el malo? ¿Y si las personas simplemente tenían a quienes eran distintos? A quienes tenían fuerza, a quienes no obedecían. Porque la sociedad muchas veces rechaza a quien rompe el molde, a quien piensa distinto, a quien no encaja. Y Sinclair queda impactado.
porque nadie antes había cuestionado algo que parecía absoluto. Y ahí empieza algo importante. Por primera vez, empieza a pensar por sí mismo, empieza a dudar, porque crecer también significa eso, dejar de aceptar todas las respuestas heredadas, y empezar a buscar las tuyas. Mientras tanto, casi misteriosamente, el problema con Crowner desaparece. Damien, de alguna forma extraña, interviene, y Sinclair queda libre, pero lo importante no era solo haber sido salvado, era otra cosa. Por primera vez alguien le había mostrado que el mundo no era blanco o negro, que existían matices, que quizá el bien y el mal eran mucho más complejos, y que tal vez, la vida real comenzaba cuando uno se atrevía a cuestionarlo todo. Todos crecemos creyendo que la vida es simple, bueno o malo, correcto o incorrecto, éxito o fracaso, pero tarde o temprano descubrimos algo incómodo. Nada es tan sencillo. Las personas tienen luz y oscuridad. Todos cometemos errores. Todos escondemos partes de nosotros mismos. Y quizá madurar no sea convertirse en alguien perfecto, sino atreverse a mirar lo que uno es realmente, incluso las partes incómodas. Porque solo quien enfrenta su oscuridad puede entender quién es de verdad.